canción que tiene que ver con la introducción de lo que vamos a hablar hoy día. Así que les pido que dentro de lo que se pueda la escuchen concentrados, porque la letra de la canción cuenta una historia y es en esa historia en donde nos vamos a concentrar hoy. Okay. ¿Quién iba a pensar que tiempo atrás, lejos de este lugar, un pequeño niño podría nacer y en un pesebre yacer? ¿Quién iba a pensar que el niño aquel de reyes sería rey? Que un carpintero su padre fue y un ángel le anunció. ¿Quién iba a pensar que al crecer y niños conocer, luego por ellos con quien creció tendría que parecer? ¿Quién iba a pensar que el niño aquel al ciego haría ver, saciar al hambriento, al pobre enriquecer y del pecado absolver? ¿Quién iba a pensar que el niño aquel los profetas dijeron de él, al hombre daría el perdón y la muerte vencer? Y siempre cantaré que el niño aquel es el rey. Y siempre cantaré que el niño aquel Muchos años pasaron ya y el mundo sigue igual. Los sinceros creados hoy ya no están y el tiempo los dejó atrás. Pueblo contra pueblo, hermanos contra hermanos, hombres tan llenos de odio, matando a sus iguales. Y mientras vives muere el hambre, no podemos entender de violencia y de sangre, niños mueren sin nacer. Algunos quieren justificar su pecado al marchar, las naciones han caído, desmoronan su interior. En medio de esta tiniebla, una esperanza brilló. El niño aquel de reyes rey, no sabe por qué. Yo creo en él y siempre cantaré que el niño aquel es el rey. Yo creo en él y siempre cantaré que el niño aquel ¿Quién iba a pensar que el niño aquel los profetas dijeron de él, volvería al mundo para buscar a vivos muertos también? No pueden ver que tiempo atrás un niño vino a nacer, es la única esperanza. Oh,
los versículos 19 al 23. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Mateo 1. Del 19 al 23. Amén. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. De Jesús, ¿cierto? Se está explicando aquí, si ustedes se fijan en los 4 evangelios, está hablando de lo mismo, pero de distintas visiones. Lo que pretendo que pase hoy día es que nosotros podamos ver esto de una manera diferente. Todos conocemos a Cristo porque aquí ya todos nos entregamos y le seguimos, ¿cierto? Pero conocemos a ese Cristo que murió por nosotros, que resucitó, que nos rescató. Conocemos de sus milagros, conocemos de sus obras, conocemos de su doctrina. Pero hemos pensado de que Cristo tuvo que pasar lo mismo que nosotros. Hemos pensado de que alguna vez fue niño. ¿Qué les parece si echamos una miradita a eso? Vamos a leer lo que es el nacimiento, en donde yo no puedo tomar todo porque nos vamos a estar aquí hasta la otra semana. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible. El nacimiento de Cristo no tiene sino puros cosas, artículos, acontecimientos sobrenaturales. Es todo ciencia ficción. Nace de una virgen. José, en el tiempo de los judíos, que todo es ley, que todo es estricto. ¿Cuántas normas tienen los judíos? 600 y tantas. 660 normas que tienen que cumplir al pie de la letra. Y José tiene que aceptar a su mujer embarazada y le dice que es del Espíritu Santo. ¿Y en qué parte de las 660 normas queda eso? Para un hombre judío que sigue las normas, que sigue las leyes, eso es imposible. Sin embargo, este tipo lo hace. Le cuesta, pero lo hace. Cuando se le hace difícil, ¿qué es lo que hace el Señor? Le manda un ángel para que le explique. Entonces, si lo primero no era un poco extraño de procesar, no, pero ahora viene un ángel y me lo explica, entonces estamos mejor. No sé si me siguen. La historia de Cristo, desde su nacimiento, desde el anuncio de su nacimiento, ya es extraordinaria. En todos los pequeños detalles. En todos. No sé si alguna vez pensaron ustedes el Rey de Reyes naciendo en un pesebre. ¿Cuál sería el propósito de eso? Ahora, Cristo es Cristo. Estamos todos de acuerdo. Nadie tiene dudas, o sí. Sin embargo, el que Él se haya encarnado significa de que Él estuvo sujeto a esto, igual que nosotros. Siendo Cristo, no dejó de ser Cristo. Pero eso no le evitó el ser limitado por esto. Por esto. Lo tuvo que pasar, lo tuvo que vivir. ¿Entienden? Eso significa, ya, su anuncio y su nacimiento es extraordinario. Pero una vez que pisa la tierra, lloró como guagua igual, tuvieron que cambiarle los paños igual, o sea, vivió lo que cada uno de nosotros ha vivido. Y en algunos casos sí que hemos vivido. Tuvo las mismas vivencias.
sino iguales o peores. ¿Me siguen? Su naturaleza divina no le evitó el escarnio, bueno, como dice la palabra, la aflicción de la carne, porque muchas veces esto nos aprisiona. A mí me pasa a veces que mi mente es más joven que mi cuerpo y no, de repente no es fácil, es joven. Vámonos ahora a Lucas, capítulo 2. De los versículos 25 al 40. Necesito un lector rápido, pero no aburrirlos a todos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que hubiese ungido al Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, por una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Vale? Al 40. Estaba también allí Ana, profeta hija de Samuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de virginidad. Era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ya, salimos del nacimiento, ¿cierto? Y ahora Jesús es un niño y no se especifica la edad, se cree que es de cierta edad, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aparece en el templo y ¿qué es lo que pasa? Se profetiza de él al tiro. De hecho, este personaje Simeón se dice que Dios le había prometido a él que no moriría hasta haber visto a Jesús, que es lo que ocurre ahí. Y él profetiza sobre él. Y después viene esta otra mujer y vuelve a profetizar sobre él. Pero no nos olvidemos de que estamos hablando de un niño. Es como que, por dar un ejemplo, la Paula viene aquí con la Sarita y se le profetiza sobre la Sara. Y claro, qué maravilloso de que se te está haciendo una profecía sobre tu hijo. Pero dentro de esa profecía, el Señor le dice: y este niño va a sufrir y va a atravesar su alma con una espada. ¿Cómo quedarías tú si te profetizan eso de tu hija? Quiero que nos centremos en, estamos hablando de Cristo, pero estamos hablando de Cristo ser humano, que es hijo y que tiene papás. Por lo tanto, está sujeto a todas las batallas que tenemos con nosotros. Entonces, él lo sabía desde niño, y por eso, si ustedes se fijan, desde temprana edad ya metido en el templo. Él lo sabía. Sus papás no sé qué tanto.
Si bien es cierto, se los anunciaron. Pero yo me imagino que todos los que tenemos hijos aquí amamos a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Ya qué pasaría si mi hijo viene un ángel y me lo profetiza y me dice, ya, tu hijo va a salvar al mundo? Ahora, si yo lo amo sin condiciones normales, me imagino que en ese caso sería mucho más. O sea, pero el precio de eso es que muera. Ahí no sé qué tanto me alegro. Ahí no sé en qué parte queda mi condición humana como papá. ¿Ven que ya no están en regreso? ¿Ya no es tan fácil? Ahora, ¿qué pasa si nos detenemos un momento en que ya nos hicimos la idea de este niño? Y este niño vino para salvarme, vino para morir por mí, para que yo tuviera el camino pavimentado, para que yo pudiera tener una pauta, una guía, para que yo pudiera tener la ayuda del Espíritu Santo. Y es bonito, aleluya, pero es un niño. ¿Tú entregarías la vida de tu hija porque se salven los demás? Yo te digo el tiro, ¿qué me importan los demás? No. Mis hijos son mis hijos. O sea, cualquier pensamiento furtivo en que algo les pudiera pasar, y a mí se me paran los pelos. Para los que me conocen de cerca, yo soy... Dicen que yo no tengo sentimientos porque soy firme, porque casi siempre avanzo nomás y nada me detiene. Excepto los niños. Si alguno de los niños de mis hijos yo veo que les pasa algo o hay algo que les afecte, mis piernas son de papelito. Y yo creo que a cualquiera le pasa eso. Porque es tu hijo, porque es un niño. Entonces, pensar en que hay un niño que fue entregado por mí. Ay. Pensemos. Ese niño fue hijo de él. Yo estoy consciente, es Cristo. Y Dios fue el que lo entregó. No deja de ser hijo de alguien. Y es un niño. ¿Por mí? No sé. No sé. Pensar en eso, no sé, ¿de qué porte será mi corazón? Como parece que es de mi mano, ¿no? Mi puño. No lo puedo sacar más. Porque pensar en eso hace que mi corazón se haga una pasa, se aprieta, se recoge, se retuerce. ¿En qué sentido? En que si hay un niño que fue sacrificado por amor a mí, y me pongo a pensar, y cuando me pongo leso, cada error mío hace que el sacrificio de ese niño sea exagerado. Cada lecera mía, cada pecado, cada vez que no hago lo que debo o hago lo que no debo. Si todos sabemos ya lo que hay que hacer, más o menos. Cada vez que no tengo compasión, cada vez que no amo a mi hermano, en cada pequeña cosa que debería hacer y no hago, ese sacrificio no hace nada. Cuando a veces la iglesia, como decía la pastora hace poco, cuando la iglesia se detiene porque hay alguno que se puso leso, ese sacrificio se hace nada. Y por lo menos para mí, como les digo, mi corazón se hace nada, absolutamente nada. De hecho, cuando yo escucho esa canción, me tengo que sentar a ver porque es lo mismo. Sigamos en el mismo Lucas, vamos a seguir a donde quedamos, el último pedacito.
ahora de Lucas 2, del 41 al 52. Es la tercera parte de la historia. Ya, por favor. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué vinieron a buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que él les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Viene Jesús y María cumpliendo las normas de los judíos y me imagino yo que no habían autos ahí, habían camellos y para hacer estas rutas en el desierto se acostumbraban las caravanas. ¿Por qué? Porque si viajan, no sé, 2 o 3 personas y pasa algo, lo más probable es que se mueran. En cambio, en las caravanas se aprovecha el número de personas justamente para resolver si es que algo pasa durante el viaje. Y si ustedes se fijan que se habla que con otros parientes, de ahí se entiende por qué Jesús y María emprenden el viaje de vuelta y no se dan cuenta que Jesús murió. Porque van entre medio de un grupo más o menos grande de personas. Entonces, bueno, se va José y María, Jesús no está por ninguna parte y se dan cuenta recién al final del día o al segundo día. En realidad no estoy seguro porque les tomaba un día de viaje de vuelta. Por eso encontraron en el tercer día. Viajan un día, se dan cuenta que Jesús no está, viajan de vuelta otro día para recién encontrarlo el tercer día. Ya, volvamos a nosotros. No sé en qué circunstancias podría hacer eso, pero pierdo uno de mis hijos y lo encuentro recién al tercer día. En las circunstancias nuestras, eso sería como, para empezar yo estaría agarrándome los pelos sin saber qué hacer y mi hijo o hija debería estar, no sé, hecho un mar de lágrimas, quizás qué desastre nos encontramos. Pero para la sorpresa de Jesús, o sea de José y María, lo encuentran en el templo y no solamente eso, sino que lo encuentran hablando con los más eruditos de la época. Si ustedes se fijan en la historia de los judíos, estábamos hablando, hasta antes que viniera Jesús, ellos vivían en el tiempo de la ley de Moisés o de los ancianos antiguos, en donde ellos tenían 660 normas que debían cumplir, y para estos efectos hay gente que son estudiosos justamente de los textos que ellos tenían de sus normas. Tienen que ir escribiendo toda la historia de lo que va pasando porque así lo van traspasando a las generaciones que vienen. Y entre estas personas estaba Jesús. Y de hecho en otra Biblia especifica aún más de que Jesús está hablando con todas estas personas y todos estos eruditos que están con él están maravillados de las cosas que él habla. Están asombrados. O sea, imaginémoslo. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les decía de que a mí la palabra se me hace más entretenida de lo que yo me la imagino? Me imagino a Jesús sentado en la iglesia, o sea en el templo,
Y siendo un niño de cuánto, de 10 años, de 12 años, 12 años. Y alrededor de él hay puros adultos, no sé, 5, 10, 20, todos estudiosos de la palabra, pero con la boca completamente abierta, escuchando lo que él dice. ¿De qué otra forma se puede escribir sino de que es algo extraordinario? ¿Por qué no estaba asustado? ¿Por qué no estaba llorando? ¿Y qué comió? ¿Y dónde durmió? ¿Y qué es lo que hizo? Me imagino yo a María 2 días sin ver a su hijo. Tenía que haber venido caminando pero rapidito. Con tragedia, exactamente. Entonces, ya, después de todo esto, cuando llega al templo y le piden una explicación a Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? En otras palabras, dice, ¿qué te preocupa? ¿Por qué te preocupas? Ahí vemos su naturaleza divina. Pero lo que más golpea es la respuesta que da. Es como que dice, ¿y dónde más iba a estar? Si los negocios de mi padre, ¿dónde yo debo estar? Si nosotros somos imitadores de Cristo, si nosotros fuimos salvados por un niño, si tu vida es el precio de un niño, nosotros después somos imitadores de la vida de ese niño que se convirtió en hombre. Y debemos seguir sus pasos. Y debemos transmitir lo que nos dejó. Debemos enseñar lo que nos dejó. Queremos ser iguales a él, esa es nuestra meta. La pregunta que yo me hago, si alguien me pregunta en X momento de mi vida, y yo, pero si yo estoy en los negocios de mi padre, obvio, o me voy a pillar por las manos, o me voy a pillar, no sé, mirando para el lado, perdiendo el tiempo, entrampado en alguna prueba que no puedo pasar, entonces ahí estoy a los cabezazos de la pared, o me tropecé y caí y estoy tendido en el suelo todavía. No sé, podría seguir enumerando las situaciones que nos toca vivir a todos nosotros. Pero ninguna deja de lado la respuesta que dio Jesús. Si en los negocios de mi padre estoy, ¿qué es donde tengo que estar? Me hizo pensar en José. A José le dijeron, ya este va a ser tu hijo, pero en realidad no era de él, porque su padre era Dios. José era su padre. Para mí es abrumador, yo creo que la palabra más cercana. Es abrumador pensar de que un niño fue el precio por mi vida. Si fuera mi hijo, si hubiera sido mi hijo, eso me hace pensar entonces en el sacrificio que hizo Dios. Porque podemos decir, bueno, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ellos son divinos, entonces, no sé, pues nosotros sufrimos que estamos sujetos a la carne, pero ellos no. Ya, podría ser. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es tan así. Entonces, si Dios sacrificó a su hijo, lo siente como lo sentimos nosotros. Debe haber sido realmente fuerte para él cómo sacrificaron a su hijo. De lo que le hicieron a su hijo. O sea, yo me imagino. Uno en la tierra creo que puede ser de eso, que le hagan todo ese daño. Yo me imagino a Dios en el cielo mirando a su hijo crecer, teniendo que esperar desde que nace hasta que muere todo lo que él sabía que iba a tener que vivir. Me imagino que en este medio también hay muchos momentos de alegría, cuando Jesús hizo los milagros, cuando
Jesús compartió la palabra, cuando todo lo que hizo en su ministerio, yo me imagino a Dios gozándose en el cielo orgulloso de su hijo. Pero sabía que iba a morir. Sabía que su fin último era el sacrificio. Y cuando era niño, cuando andaba gateando, sabía que iba a morir. Y cuando fue creciendo y se iba fortaleciendo y creciendo en sabiduría, para morir. Por eso que les digo que para mí es abrumador pensar en que el precio de mi vida fue un niño. Me gozo en que, como decía la canción, el Rey viene y viene por nosotros. Y falta poco para que llegue. Pero me hace pensar en el ahora. Si ahora yo no estoy haciendo lo que Él espera que yo haga, entonces hago que su sacrificio sea nada. Tenemos que afirmar nuestros pasos. Tenemos que crecer y fortalecernos en sabiduría, como dice que lo hacía Cristo. Tenemos que avanzar. Tenemos que permanecer en el cuerpo para no secarnos ni morir. Y ser fieles. No solamente con el Señor, sino que con nosotros mismos y con la iglesia. Que somos todos. No se olviden de que la fuerza de una cadena se mide por su eslabón más débil. Y ahí se desprende de que si hay uno que se quedó estancado, la iglesia se detiene hasta que el que se quedó vuelva al reino. Porque la iglesia está medida por su miembro más débil. Esa es su fortaleza. Y de eso somos responsables todos. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que verlo así. ¿Ustedes ven lo que pasa aquí? Bueno, en realidad con todo lo que ya pasamos, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, porque nomás, porque ¿qué puedo decir yo para agregar a lo que ya vivimos? Pero Dios es sabio y sabe lo que hace y cómo lo hace. Yo creo que para cualquiera de nosotros es una alegría ver que Dios se mueve en medio de nosotros. Amén. ¿Quién no quiere eso? ¿Lo tenemos claro? Amén. Hay cosas que son fascinantes. La Amparo cuidando a su tatay cuando él estaba ahí. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe qué hacer? Hasta los niños viven en el espíritu. Pensar en eso, lo que quiero que piensen es que si todos conocemos la historia de Jesús, y que este Jesús adulto fue el que se sacrificó y murió por nosotros, pero poco pensamos en el proceso de su crecimiento, y que a medida que él iba creciendo, siendo un niño de la edad de Amparo, o de cualquiera de los niños que ustedes pueden ver acá, él ya sabía que iba al sacrificio, él ya sabía que iba a morir, y en ese momento ya mi precio era él. Entonces, cuando venga lo que sea que venga y me tiente a fallar, a ser débil o a cualquiera de las cosas que nos tenga que pasar, hay que pensar en eso y darle vuelta a la perilla. Es mi responsabilidad ser fiel. Es mi responsabilidad ser fuerte. Amén. No tengo excusa porque cuando débil, en el Señor soy fuerte. Cuando me canso y no tengo fuerza, Dios renueva mi fuerza. Tengo todo disponible en el momento en el que yo lo quiera. Entonces excusa no tengo. Ni las pruebas, ni las dificultades, ni siquiera cuando no he hecho nada, según yo, y viene el diablo y me pega igual. Porque aún en esas circunstancias voy a tener ganancia. En definitiva no hay excusa. Ninguna. Bueno, las hay. Pero no valen. En mi cabeza nomás tienen validez. Pero no tienen peso.
Queda poco, hermano. Y si ustedes se fijan, la iglesia va avanzando y va avanzando rápido. Necesitamos estar todos alineados, necesitamos estar todos firmes, Amén. necesitamos ser todos fieles, Amén. dejar de mirar por el lado, dejar de pensar en que, pero si este, pero si el otro, que si me miró, que si me saludó, que no sé qué. Ya no estamos para esas cosas. Amén. Estamos para avanzar, para crecer. Si ustedes se fijan, un ejemplo práctico. Cuando hay ministración y viene la presencia del Señor sobre nosotros y como lo que vivimos recién, a alguien le dicen, ya mira, tú tienes que hacer aquí, tú tienes que hacer allá. Si ustedes se fijan, todo el mundo se mueve sabiendo lo que tiene que hacer. Y por eso es que se da todo fluido. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay que sacarse los prejuicios de la cabeza y pensar, bueno, como dice la palabra, con tener puesto los ojos en Cristo solamente. Amén. Cuando yo pongo los ojos en este Cristo niño, mi corazón se encoge y yo me hago nada. ¿Cómo no voy a responder entonces? ¿Cómo no voy a ser fiel? ¿Cómo no voy a tener paciencia? ¿Cómo no voy a aumentar mi fe? ¿Cómo no voy a hacer lo que sea que tenga que hacer? Que yo sé que me falta. Si hay alguno aquí que me dice que yo no sé lo que me falta, mentira. Cada uno sabe perfectamente cuáles son sus falencias y dónde es que es débil. Y es nuestro deber fortalecerse en eso. Las herramientas están. Todas las facilidades están. Lo único que hay que hacer es tomarlo, hacerlo. Y si eso significa un costo personal, bueno, piensen de que el costo para eso fue la vida de un niño. Y un niño rey más encima. No fue cualquier niño. Un niño que era rey. Ahora, si eso, si ese pensamiento no lo, si no los mueve, no los ablanda, entonces nada va a pasar. Y ahí, no es para que perder más tiempo. No sé si la administración los dejó medio turleco o lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido. Es como estar viendo una foto. ¿Está bien? Sí, yo entiendo esta labor del Señor y Él hace como quiere. No los voy a aburrir más si el mensaje era clarito. Espero de todo corazón de que podamos ver esto y que podamos lograrlo. Que cuando, no sé, si falta uno, que todos se duelan. Y el que faltó, no sé qué, llorando porque nadie me pescó. Si esto es viceversa, es para los dos lados. Y hay que avanzar, hay que moverse. Ahora, el Espíritu Santo es el que mueve todo. Y cuando quieran, cuando tengan preguntas, cuando tengan dudas, cuando se encuentren en una bifurcación, el Espíritu Santo es la guía. Amén. Y ellos no tienen que preguntar y moverse. Paciencia. El Señor nos manda a amarnos unos a otros. Y eso, la mayoría de las veces, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con soportarnos las manos. Todos tenemos manos. Pero eso no tiene nada, no puede ser impedimento. Amén. Gracias, Señor. Les invito entonces, no quédense, no, yo voy a orar para que además de lo que ya vivimos, esta palabra tenga eco en nuestros corazones. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que ya hemos vivido.
el poder disfrutar de adorarte, de alabarte, tiene un significado, Señor, y una repercusión en nuestras vidas que no podemos ni siquiera alcanzar a entender. Amén. Después, Señor, de experimentar tu presencia, de poder ser ungidos por tu Espíritu Santo, de ser restaurados, lavados, llenados y todo lo que cada corazón aquí presente necesita, es otra experiencia totalmente extraordinaria de la que no podemos dejar de agradecerte también. Señor amado, en ese mismo sentir que hemos tenido toda esta mañana, te pedimos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, que expandas nuestro territorio, como dice tu palabra, para poder asimilar y entender todo esto, Señor, de la mejor forma, para poder aprovechar cada instante que vivimos junto a ti, cada lección que tú nos das, y que eso pueda tener un resultado en nuestra vida, Señor, no solamente inmediato, sino que también duradero. Gracias, Señor, te damos nuevamente por todo lo que tú nos das por nosotros, porque sabemos que no lo merecemos, pero humildemente lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén.